Comenzamos con el tercer y último bloque de este resumen de la primera fecha del ATV One en Navarro y te cuento que estamos viendo imágenes de la categoría Master A y Master B que corrieron juntas y que entre ellas pusieron 12 pilotos en pista. Ahí lo vemos en imágenes a nuestro colega Cristian Muñoz de Blogger X, un sitio donde puedes encontrar toda la información del motocross y el ATV. También la vemos a Karina Barleta, ambos son dos excelentes fotógrafos, están en todas las carreras de ATV. Conozcamos ahora los resultados generales de la Master A y B. Bueno, estamos acá en Navarro con Juan que nos viene a visitar a ver cómo andamos en el próximo campeonato. El campeonato anterior de la Master A salí campeón, tengo el 1 y bueno, ahora vengo a defenderlo, así que estoy bien entrenado como para empezar el año acá en Navarro. Luego de las palabras de Gustavo Veloci pasamos a compartir imágenes de la categoría Junior, otra de las nuevas categorías que estrenó el ATV One. Estuvo compuesta por 3 pilotos, de los cuales quien resultó el mejor fue Gabriel Galvano, lo siguieron Maximiliano Molinari y Brian Lewis. Veamos en pantalla los resultados que acabo de comentar. Pasamos rápidamente, porque no tenemos tiempo, a la categoría Pro Am, una categoría que metió 10 pilotos en pista con un nivel muy parejo y muy competitivo. El piloto que más se destacó tuvo la suerte de quedarse con el primer puesto en ambas marcas. Estoy hablando de Luis Bisolini, que corría con un Kawasaki 450 asistido por Mech Team. Otro de los pilotos que tuvo un buen desempeño fue Juliano Galvano, de la localidad de Rosario, y también Emiliano Quiroga. Con estas excelentes imágenes de la Pro Am, pasamos a ver los resultados generales de esta categoría. El circuito me gustó, el trazado bastante divertido, pero para una carrera de tantos cuatriciclos que capaz que no están acostumbrados, porque vinimos todos en Nacional este año, hay que hacerlo un poco más ancho y con partidores y eso, que no pudieron estar esta carrera, pero dijeron que para la otra iban a estar, así que espero seguir todo el campeonato y que me vaya bien. Y como en todos los aspectos de esta vida, para lo último lo mejor. Pasamos a las imágenes que nos dejó la categoría Pro. Esta categoría metió 10 pilotos en pista. Esta categoría contó con la excelentísima presencia de grandes pilotos como lo son Agustín Echegoyen, Vital Casenave, Nicolás Frisia, Stefano Marinosi, Pablo Vera, Gustavo Schaumeyer, José Guerra, Maxi Soto, Sebastián Goicoechea y Javier Altieri, flamante ganador del Enduro del verano. Los más destacados fueron Agustín Echegoyen del Team Princess, Vital Casenave de Mech Team y Nicolás Frisia del Team Oficial Suzuki.
'cause I used to be in jail, and I got my GED diploma last week in the mail. But at least a man could exercise if he gets too bad. But I got news for you, your face will always look like that. Turn out the lights. Javier Altieri, también del Team Princess, tuvo una excelente primera manga y por una penalización que le fue impuesta no estuvo de acuerdo y no corrió la segunda manga. Veamos ahora los resultados generales de la categoría Pro. I'm gonna hurl. Jesus Christ, I hope that you're a girl. Open your mouth, baby, here come the pearls. Turn out the lights, turn out the lights. Tell me. Hola, soy Vital Casenave, corrí en la categoría Pro, en la carrera quedé tercero, pero al descalificar al primero quedé segundo. No, la verdad muy contento de haber quedado segundo en esta categoría, por ser la primera vez de estar en la Pro, pero bien, contento. Tuve la mala suerte de largar atrás y en esta pista no hay muchos lugares de sobrepaso, es una pista angosta, entran 2 cuatriciclos, pero hay pocos lugares de sobrepaso. Bueno, hoy un día la verdad que bastante lindo, la pista estuvo muy seca, mucho polvo. Al final de la carrera, bueno, resultó que quedé con un recargo de 3 puestos por la largada. Y lo que está pasando, bueno, es esto, ¿no? Que si larga, llegamos todos juntos a la primera curva y 10 cuatriciclos no entran en 1 metro. Entonces, bueno, como las matemáticas nunca van a dar, te vas afuera y te recargan. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Turn out the lights. Girl, it's way too bright. I don't wanna look at your cellulite. There ain't nothing on your body that's tight, baby. Turn out the lights, turn out the lights. Before you take off your clothes, I'm gonna... Y después de estas excelentes imágenes que dejó la primera fecha del ATV One, te cuento que la segunda fecha está pautada para el día 1 de mayo en el circuito Al Límite de la ciudad de Zárate. Así que agéndatelo porque el 1 de mayo tenés una cita con el ATV One. Ahora te cuento antes de irme que este sábado, el 16 de abril, a partir de las 14 horas, se llevará a cabo en el Picódromo de Wilde, o también conocido como Avellaneda Drag, la segunda fecha del campeonato de ATV Drag, las picadas de Cuatri. Este día se llevará a cabo un desafío muy importante, porque estarán en pista el Banshee blanco y negro de Vicente Santoro, B-Design, contra la Saveiro de Javier Di Maio, una Saveiro azul con una calco de un preparador muy conocida, que también es la más rápida de las picadas. No te lo podés perder porque va a ser algo increíble. Una ATV contra una camioneta. Ahora sí, amigos, llegó el momento de finalizar con este programa. Nos vemos la semana que viene para seguir compartiendo mucha más Quadmanía.